Si me tocas de nuevo, estás muerto, gritó ella. Sonreí y la toqué de nuevo. El transbordador de transporte se sacudía contra la atmósfera de Cirrus 4 como un cadete borracho intentando saludar. Y el comandante Cal Dryden se aferraba a su arnés con la paciencia resignada de un hombre que había sobrevivido a 17 formas diferentes en que el universo había intentado matarlo. El piloto, un chico nervioso que probablemente todavía llamaba a su madre por subespacio, hacía todo lo posible por evitar los zarcillos de energía carmesí que serpenteaban desde la nebulosa de arriba. Señor, la interferencia electromagnética está realmente fastidiando nuestros sistemas de navegación, gritó el chico, su voz quebrándose en la palabra electromagnético, como si todavía estuviera pasando por la pubertad. Bueno, eso es lo que pasa cuando estacionas un puesto militar junto a un fenómeno meteorológico cósmico que parece que alguien derramó vino por la mitad de la galaxia, replicó Cal, viendo los remolinos rojos bailar sobre su parabrisas. Solo apunta a las grandes cosas de metal que sobresalen del suelo y trata de no estrellarnos contra ellas. El puesto de avanzada se materializó a través de la neblina carmesí como un tumor metálico que crecía de la superficie cicatrizada de Cirrus 4. El puesto Zephyr era todo ángulos y blindaje, diseñado por ingenieros que claramente creían que la belleza estética era un signo de debilidad militar. La plataforma de aterrizaje se extendía desde la base de la estructura como una lengua de hormigón, y su transbordador aterrizó con toda la gracia de un yunque cayendo. «Bienvenido al paraíso», murmuró Cal, desabrochando su arnés y agarrando su bolsa de lona. El chico ya estaba apagando los sistemas, ansioso por volver a la tarea segura y aburrida de la que lo habían sacado. La esclusa de aire cicló con un silbido que sonó como el propio planeta, suspirando de decepción. Cal pisó la plataforma e inmediatamente comprendió por qué su predecesor había solicitado un traslado de emergencia a una zona de combate. El aire sabía a metal y ozono, con una corriente subyacente de algo que le hacía doler los dientes. Por encima de ellos, la nebulosa pulsaba con ritmos carmesí lentos, sumergiéndolo todo en un crepúsculo perpetuo. El mayor Harrison salió de la entrada principal del puesto de avanzada, con el aspecto de un hombre que había estado royendo los nervios para el desayuno. Su uniforme era reglamentario, pero sus ojos tenían esa cualidad vidriosa particular que venía de demasiada cafeína y muy poco sueño. Comandante Dryden, gracias a Dios que está aquí. Tenemos una situación que nos ha tenido a todos al límite durante las últimas 3 semanas. Harrison se puso a su paso mientras se acercaban a la entrada. Espero que haya traído su sentido del humor, señor, porque lo va a necesitar. Bueno, eso es ominoso. Usualmente, cuando la gente me dice que necesito mi sentido del humor, significa que estoy a punto de lidiar con algo que es completamente demente o que intenta matarme. A veces, ambas cosas. El interior del puesto era el estándar militar, paredes reforzadas, iluminación intensa y ese tono particular de gris que de alguna manera lograba drenar la esperanza del alma humana. Pero Cal notó las sutiles señales de estrés de inmediato. Los técnicos se movían con la energía frenética de personas funcionando al límite, y cada pasillo por el que pasaban tenía al menos un equipo de mantenimiento trabajando en algún equipo defectuoso. Déjame adivinar, dijo Cal, esquivando un dron de reparación flotante que parecía girar en círculos confusos. Tu misteriosa prisionera tiene algún tipo de campo electromagnético que está causando estragos en nuestra tecnología. Harrison dejó de caminar y lo miró fijamente. ¿Cómo lo supo? 20 años en el servicio te enseñan a reconocer patrones. Además, ese dron de reparación acaba de intentar aparearse con mi bota izquierda. Cal empujó suavemente al dron confundido con el pie. Entonces, ¿con qué estamos lidiando exactamente en detención? Por favor, dime que no es otra de esas entidades cristalinas que se comunica a través de la danza interpretativa. ¿Peor? Ella habla. Descendieron por los niveles del puesto, cada uno sintiéndose progresivamente más opresivo a medida que la interferencia electromagnética se hacía más fuerte. Para cuando llegaron al nivel de detención, el reloj de pulsera de Cal había dejado de funcionar. Su comunicador hacía sonidos como un pájaro moribundo, y las luces parpadeaban en lo que casi parecía un patrón deliberado. El campo de contención está aguantando, explicó Harrison mientras se acercaban al punto de control de seguridad, pero apenas. Hemos tenido que redirigir la energía de sistemas no esenciales 3 veces esta semana. La tripulación de ingeniería está empezando a pensar que todo el lugar está embrujado. Embrujado por un mal cableado, quizás. Cal se detuvo en el punto de control mientras el escáner de seguridad no reconocía sus datos biométricos por tercera vez. Aunque tengo que admitir que este nivel de falla sistemática del equipo sugiere algo inusual.
El guardia anuló manualmente el punto de control, sus manos temblaban ligeramente mientras manipulaba los controles. Ella ha estado preguntando por usted, señor, por su nombre, lo cual es imposible ya que nunca le dijimos que vendría. Cal sintió ese hormigueo familiar en la base de su cráneo que significaba que las cosas estaban a punto de ponerse interesantes de maneras que probablemente violaban varias leyes de la física. Bueno, eso no es ominoso en absoluto. El corredor principal del nivel de detención se extendía ante ellos como un cementerio tecnológico. La mitad de los paneles de la pared habían sido retirados, exponiendo marañas de circuitos que chispeaban intermitentemente con enojados destellos azules. Un técnico de mantenimiento estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, mirando una tableta de diagnóstico que no mostraba más que estática. Johnson ha estado sentado allí durante 2 horas, susurró Harrison. Afirma que está esperando que el equipo recuerde cómo funcionar correctamente. Bueno, esa es una forma de abordar la resolución de problemas técnicos, replicó Cal, pasando con cuidado por encima de un rastro de placas de circuito quemadas. Aunque, estoy bastante seguro de que eso no está cubierto en el manual. Pasaron junto a 3 celdas de contención más, todas vacías, sus campos de energía zumbando con el brillo azul estable de la tecnología que funcionaba correctamente. El contraste hacía aún más pronunciado el caos electromagnético al final del pasillo. La celda 4 parecía el epicentro de un apocalipsis electrónico. La designación de la prisionera es Naira, dijo Harrison, consultando una tableta que parpadeaba constantemente entre pantallas. Sin apellido que podamos pronunciar. Afirma ser una oficial de reconocimiento de algo llamado el dominio etéreo, que nuestro departamento de xenobiología insiste en que no existe en ninguna carta estelar conocida. Quizás necesiten mejores cartas estelares. Cal se acercó a la última puerta de seguridad, que se abría y cerraba repetidamente como una boca intentando hablar. O quizás ella es de algún lugar que aún no nos hemos molestado en buscar. La puerta de seguridad finalmente decidió quedarse abierta el tiempo suficiente para que entraran a la cámara de observación. A través de la ventana de transparial reforzado, Cal tuvo su primer vistazo a su misteriosa prisionera e inmediatamente comprendió por qué su predecesor había desarrollado un problema con la bebida. Naira estaba sentada con las piernas cruzadas en el centro de su celda, perfectamente inmóvil, como si estuviera meditando en un jardín pacífico en lugar de en una instalación de detención militar. Su piel tenía una leve cualidad luminiscente que parecía pulsar al ritmo de la electrónica defectuosa a su alrededor. Las orejas puntiagudas que la marcaban como no humana se curvaban elegantemente desde su cráneo. Y cuando abrió los ojos para mirarlo directamente a través de la ventana, Cal sintió como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Comandante Caldraiden, dijo ella, su voz clara a través del sistema de audio de la cámara, a pesar de que los altavoces estaban claramente funcionando mal. Empezaba a pensar que se había perdido. Harrison soltó su tableta, que inmediatamente explotó en una lluvia de chispas. ¿Cómo sabe su nombre? Rastreamos este lugar en busca de equipo de vigilancia 6 veces. Quizás sea psíquica, sugirió Cal, estudiando a la mujer en la celda. O quizás solo tiene muy buen oído y nos escuchó hablar en el pasillo. El sonido viaja, incluso en instalaciones diseñadas por ingenieros paranoicos. No soy psíquica ni estaba escuchando a escondidas, dijo Naira, levantándose con gracia. Simplemente sé cosas, como el hecho de que está aquí porque sus superiores creen que podría ser útil, y usted está tratando de decidir si soy más peligrosa como enemiga o como aliada. Bueno, eso lo reduce básicamente a todos los que he conocido en el ejército. Cal se acercó a los controles del campo de contención, notando cómo la barrera de energía parpadeaba cada vez que Naira se acercaba a ella. Aunque la mayoría de ellos no son capaces de convertir equipo militar sofisticado en pisapapeles caros solo por existir. Eso no es intencional, replicó ella. Y por primera vez, su expresión serena mostró un atisbo de frustración. Su tecnología es simplemente demasiado rudimentaria para coexistir con mi campo electromagnético natural. Es como intentar ejecutar procesadores cuánticos con energía de vapor. Uf. Esa es una dura crítica a los logros tecnológicos de la humanidad. Cal no pudo evitar sonreír ante su franqueza. Aunque, considerando nuestras facturas de reparación esta semana, puede que tenga razón. Harrison intentaba frenéticamente tomar notas en una hoja de papel real, habiendo renunciado por completo a los dispositivos electrónicos. Señor, ¿debo pedir refuerzos? El protocolo estándar para situaciones de primer contacto requiere. El protocolo estándar también requiere equipo de comunicación que funcione, interrumpió Cal, señalando la consola apagada entre ellos. Además,
Ella ha estado sentada en esa celda durante 3 semanas sin intentar escapar. Creo que podemos manejar una conversación sin llamar a la caballería. Los labios de Naira se curvaron en lo que podría haber sido diversión. Su caballería tampoco sería de mucha ayuda. La mitad de su sistema de armas se apagó cuando me trajeron a bordo de su nave de transporte. ¿Desactivó un crucero de asalto entero? La voz de Harrison subió una octava. Simplemente existí en sus proximidades. El crucero se desactivó solo. Se acercó al campo de contención y la barrera de energía comenzó a cambiar de colores que definitivamente no estaban en las especificaciones técnicas. Su gente parece pensar que estoy haciendo esto deliberadamente como una forma de guerra. No entienden que estoy tan frustrada por esto como ellos. Cal se sintió genuinamente curioso acerca de esta mujer que podía estropear accidentalmente el equipo militar con solo respirar. Entonces, ¿qué pasa si alguien te toca de verdad? ¿Se electrocutan o simplemente desarrollan espontáneamente una comprensión de la física avanzada? Si me tocas de nuevo, estás muerto, dijo Naira, su expresión juguetona se volvió de repente mortalmente seria. ¿De nuevo? Cal levantó una ceja. Estoy bastante seguro de que nunca te he tocado antes. Creo que recordaría haber conocido a alguien que podría cortocircuitar la mitad de un puesto de avanzada solo por existir. Sus ojos se entrecerraron, estudiando su rostro con una intensidad que hacía que el aire se sintiera cargado. Quizás no en esta línea temporal. Harrison hizo un ruido ahogado que sonó como una combinación de pánico y confusión. Línea temporal. Señor, creo que debemos contactar con el mando inmediatamente. Esto se está metiendo en la mecánica temporal y eso está muy por encima de mi nivel de autorización. Todo está por encima de su nivel de autorización, Harrison, replicó Cal distraídamente, todavía mirando a Naira con fascinación. Para eso me pagan grandes créditos, para tomar decisiones que probablemente nos matarán a todos. Extendió la mano hacia los controles del campo de contención, con la intención de ajustar la frecuencia de la barrera. La advertencia de Naira había sido clara, pero algo en su expresión sugería que sus amenazas podrían no ser tan sencillas como parecían. No lo recomendaría, dijo ella suavemente. A menos que esté particularmente interesado en mantener intacta su actual disposición molecular. La mano de Cal se cernió sobre los controles del campo de contención y juraría que sintió electricidad estática acumulándose en el aire alrededor de sus dedos. Sabes, en mi experiencia, cuando alguien me dice que no toque algo, generalmente significa una de dos cosas, o es genuinamente peligroso o están fanfarroneando y esperando que yo sea demasiado listo para desenmascararlas. ¿Y en qué categoría cree que encajo?, preguntó Naira, inclinando la cabeza con lo que parecía sospechosamente diversión. Bueno, considerando que ha convertido nuestra instalación militar de última generación en el equivalente tecnológico de una casa encantada, me inclino por genuinamente peligroso, punto. Hizo una pausa, sonriendo, que es exactamente por lo que tengo curiosidad sobre qué pasa si ignoro su advertencia. Harrison hizo otro de sus ruidos de pánico ahogado. Señor, quizás deberíamos pensar esto lógicamente. Ella ya ha demostrado la capacidad de desactivar equipo de grado militar. El contacto directo podría resultar en cualquier cosa, desde electrocución hasta desintegración molecular. O podría no resultar en absolutamente nada, y solo está tratando de mantener un aura de misterio. Cal estudió la expresión de Naira, tratando de leer las emociones detrás de esos ojos inquietantes. Aunque tengo que admitir que la opción de la desintegración molecular sí que suena difícil de explicar en mi informe. Sus informes deben ser una lectura interesante, comentó Naira. Me imagino que contienen frases como, y entonces la situación se complicó, con bastante frecuencia. No tienes idea. El mes pasado, tuve que explicar por qué toda una estación de investigación accidentalmente logró viajar en el tiempo mientras intentaba mejorar sus cafeteras. Los dedos de Cal tamborilearon contra el panel de control. Los burócratas todavía están intentando averiguar cómo archivar ese informe de incidente. Las luces de la cámara de observación parpadearon y por un momento el campo de contención vaciló. Naira retrocedió inmediatamente, su expresión juguetona reemplazada por preocupación. La interferencia electromagnética se está haciendo más fuerte, dijo, su voz perdiendo su tono burlón. Su red eléctrica no está diseñada para manejar el tipo de fluctuaciones de energía que yo genero. Si esto continúa, tendrán fallos en cascada en todo el puesto de avanzada. Defina fallos en cascada de los sistemas, dijo Harrison, aunque su expresión sugería que ya sabía que no le gustaría la respuesta. Soporte vital, gravedad artificial,
campos de integridad estructural, matrices de comunicación. Naira contó con los dedos. Básicamente, todo lo que evita que este lugar se convierta en una tumba muy cara flotando en el espacio. Bueno, cuando lo pones así, sí que parece un problema que vale la pena abordar. Cal miró las lecturas de diagnóstico, que ahora mostraban mensajes de error en idiomas que probablemente no existían. Entonces, ¿qué sugieres? No podemos pedirte que dejes de existir. En realidad, eso podría ser exactamente lo que necesitan pedir. Naira se movió al centro de su celda, lo más lejos posible del campo de contención. Mi gente tiene campos bioeléctricos naturales que están diseñados para interactuar con nuestra tecnología. Su equipo está tratando de comunicarse conmigo, pero no conoce los protocolos adecuados. Así que, nuestras computadoras piensan que eres algún tipo de punto de acceso inalámbrico. Cal no pudo evitar reír. Eso es o la forma más avanzada de evolución biológica de la que he oído hablar, o la idea del universo de una broma pesada. Ambas cosas, probablemente. La evolución tiende a tener sentido del humor. Naira volvió a sentarse con las piernas cruzadas, y la interferencia electromagnética disminuyó inmediatamente. Varios de los paneles de la pared dejaron de chispear, y la tableta de Harrison volvió a la vida. Eso es mejor, dijo Harrison, comprobando frenéticamente sus lecturas. El consumo de energía ha bajado un 60%, y la mayoría de los mensajes de error se están borrando. Cuanto más lejos estoy de su tecnología, menos intenta interactuar conmigo, explicó Naira. Pero esa es solo una solución temporal. El campo bioeléctrico que genero se expande y contrae naturalmente según mi estado emocional y condición física. Si me estreso o me excito, la interferencia aumentará exponencialmente. Así que necesitamos mantenerte tranquila y relajada, reflexionó Cal. Eso no debería ser demasiado difícil, considerando que estás encarcelada en una instalación de detención militar en un planeta hostil bajo una nebulosa que parece a punto de colapsar en un agujero negro. Tu optimismo es refrescante, replicó Naira con sequedad. Aunque debo mencionar que la nebulosa no es realmente inestable. Esos patrones de energía que están viendo son artificiales. Alguien construyó eso. Harrison soltó su tableta de nuevo, pero esta vez rebotó en lugar de explotar. ¿Construyó? ¿Quiere decir que la nebulosa es algún tipo de construcción? Eso es imposible. La producción de energía por sí sola requeriría el poder de una estrella entera, o varias estrellas, canalizadas correctamente a través de manipuladores de campo cuántico. La expresión de Naira se volvió seria. Mi gente ha estado estudiando la nebulosa carmesí durante generaciones. No es un fenómeno natural. Es una máquina. ¿Una máquina que hace qué exactamente? Cal se encontró genuinamente intrigado por esta revelación. Por favor, dígame que no es algún tipo de arma del juicio final dejada por una civilización extinta. Ya he tenido suficientes de esas para varias vidas. No estoy completamente segura. Mi misión era investigar las firmas cuánticas que emanaban del núcleo de la nebulosa, pero fui capturada antes de poder completar mi reconocimiento. Naira miró directamente a Cal de nuevo, y él sintió esa extraña sensación eléctrica en el aire. Lo que sí puedo decirle es que lo que sea que haya dentro de esa nebulosa, ha estado esperando algo o a alguien. Déjame adivinar, dijo Cal, aunque ya sospechaba la respuesta. Ha estado esperando a alguien con su firma bioeléctrica particular. Entre otras cosas, la sonrisa de Naira fue enigmática, aunque sospecho que también podría estar esperando a alguien lo suficientemente terco como para ignorar advertencias sobre no tocar a peligrosos prisioneros alienígenas. Cal miró su mano, todavía cerniéndose sobre los controles del campo de contención. Sabes, estoy empezando a pensar que tocarte podría no resultar en desintegración molecular después de todo. Solo hay una forma de averiguarlo, replicó ella, su voz con un desafío que hacía que el aire entre ellos chispeara con algo más que interferencia electromagnética. La energía volvió a fluctuar, y en algún lugar a lo lejos, una alarma comenzó a sonar. Las alarmas ululantes cortaron la estática electromagnética como un cuchillo oxidado en mantequilla, y Cal reconoció inmediatamente un ritmo particular que significaba que alguien en el mando había decidido entrar en pánico por algo. Esa es la alerta de amenaza externa, dijo Harrison, consultando su tableta que milagrosamente funcionaba. Naves entrantes, configuración desconocida, ETA aproximadamente 4 horas. Bueno, eso es simplemente un momento perfecto. Cal se volvió hacia Naira, que se había quedado completamente inmóvil en su celda.
Supongo que estas naves misteriosas no pertenecen a tu gente que viene a rescatar a su oficial de reconocimiento perdida. ¿No? Su voz tenía un peso que hizo que la temperatura de la habitación pareciera bajar varios grados. Mi gente no sabe dónde estoy. Si vienen naves, son suyas o... Se interrumpió, su expresión volviéndose preocupada. ¿O qué? Insistió Cal, aunque empezaba a sospechar que no le gustaría la respuesta. Los devoradores. Naira se levantó abruptamente, y cada pieza de equipo en la habitación parpadeó ominosamente. Son entidades tecnoorgánicas que consumen energía electromagnética. Han estado siguiendo las firmas cuánticas de la nebulosa, igual que mi gente. Entidades tecnoorgánicas que se alimentan de electricidad, repitió Cal lentamente. Sabes, cuando era niño, pensaba que ser un comandante espacial implicaría más batallas heroicas y menos encuentros con espectáculos de horror cósmico. Harrison se desplazaba frenéticamente por sus pantallas tácticas. Señor, las naves entrantes no coinciden con ninguna configuración conocida en nuestra base de datos. Tienen un aspecto orgánico, como si alguien hubiera cruzado un acorazado con una criatura de las profundidades marinas. Esos son, confirmó Naira. Su campo bioeléctrico surgió con lo que claramente era ansiedad. Las luces comenzaron a parpadear y varios paneles de la pared comenzaron a humear. Consumen tecnología integrándola en sus sistemas vivos. Su puesto de avanzada no sobrevivirá al contacto ni siquiera con una pequeña fuerza de reconocimiento. Así que nos enfrentamos a una invasión de vampiros espaciales que se alimentan de electrónica, reflexionó Cal, viendo cómo caían chispas de los accesorios del techo. Y nuestra defensa principal es una instalación que ya está medio desactivada por nuestra propia prisionera. Tengo que admitir que esta situación tiene una cierta ironía poética. Este no es el momento para la poesía, señor, dijo Harrison, aunque su voz se quebró en la palabra poesía de una manera que sugería que estaba luchando contra la histeria. Necesitamos contactar al mando, evacuar al personal no esencial y activar nuestros sistemas defensivos. ¿Con qué equipo de comunicaciones? Y nuestros sistemas defensivos están actualmente teniendo una crisis de identidad, gracias a nuestra invitada aquí, Cal señaló a Naira, quien claramente estaba luchando por mantener su campo electromagnético bajo control. Aunque estoy empezando a pensar que ella podría ser menos una prisionera y más un activo inesperado. Quiere liberarme, dijo Naira, y no era una pregunta. Está pensando que mis habilidades bioeléctricas podrían ser útiles contra entidades que consumen sistemas electrónicos. La idea se me había ocurrido. Además, mantenerte encerrada cuando alienígenas hostiles están a punto de llamar a nuestra puerta parece un desperdicio de recursos. Cal se acercó a los controles del campo de contención, ignorando la mirada de horror creciente de Harrison. Por supuesto, todavía queda el pequeño asunto de que me amenazaste con matarme si te toco. Esa advertencia no era sobre contacto físico. Exacto, admitió Naira, su máscara de compostura cediendo ligeramente. Se trataba de lo que sucede cuando alguien con su patrón neuronal particular hace contacto directo con mi campo bioeléctrico. Mi patrón neuronal particular. Cal levantó una ceja. Ahora tengo curiosidad. ¿Qué tiene de especial mi cerebro para que merezca una amenaza de muerte? Está cuánticamente entrelazado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío a la física misma. Harrison hizo un ruido que sonó como un globo desinflándose. ¿Estoy cuánticamente? ¿Qué ahora? Sus vías neuronales muestran signos de entrelazamiento cuántico con la conciencia central de la nebulosa, explicó Naira, su tono científico en desacuerdo con el entorno electromagnético cada vez más caótico a su alrededor. Es raro, pero no inaudito. Algunos humanos desarrollan esta conexión cuando son expuestos a ciertos tipos de energía exótica durante periodos prolongados. Energía exótica como la que ha estado bañando este puesto de avanzada durante los últimos 6 meses. Cal comenzaba a armar una imagen que no le gustaba particularmente. Y déjame adivinar, cuando alguien que está cuánticamente entrelazado toca a alguien con un poderoso campo bioeléctrico, suceden cosas interesantes. Interesantes es una forma de decirlo. Catastróficas es otra. El intento de Naira de mantener la distancia del campo de contención estaba fallando a medida que su ansiedad aumentaba. La descarga de energía podría matarnos a ambos instantáneamente ¿o qué? O enlazar nuestras conciencias permanentemente a través de la matriz cuántica de la nebulosa. Ella lo miró directamente y el aire entre ellos chispeó con electricidad visible. Compartiríamos pensamientos, emociones, recuerdos, todo. Bueno, eso explica la amenaza de muerte, dijo Cal con una ligereza forzada.
Aunque tengo que señalar que la fusión permanente de conciencia podría ser preferible a ser devorados por monstruos espaciales tecnoorgánicos. El tono de la alarma cambió, volviéndose más urgente. Harrison estaba prácticamente vibrando de pánico mientras leía sus pantallas. Señor, las naves entrantes han acelerado. ETA ahora 2 horas y están transmitiendo algún tipo de señal que está interfiriendo con nuestras comunicaciones de largo alcance. Nos están interfiriendo cantándole a nuestro equipo, dijo Naira con gravedad. Los devoradores usan frecuencias armónicas para seducir a la tecnología a unirse a su colectivo. Sus sistemas comenzarán a traicionarlos mucho antes de que lleguen sus naves. Así que estamos aislados, superados en armamento y nuestro propio equipo está a punto de cambiar de bando. Cal miró los controles del campo de contención, luego a Naira, luego de nuevo a los controles. ¿Sabes qué? He enfrentado peores probabilidades cuando... Harrison. Bueno, estuvo esa vez con el asteroide sensible y el generador de pozo de gravedad defectuoso. Cal movió la mano hacia los controles, pero esa es una historia para otro momento. Ahora mismo, creo que necesitamos averiguar exactamente qué pasa cuando humanos cuánticamente entrelazados tocan a alienígenas bioeléctricos. Cal, no comenzó Naira, pero él ya estaba extendiendo la mano hacia los controles del campo. Demasiado tarde para arrepentimientos ahora, dijo con una sonrisa que se sentía solo ligeramente forzada. Además, ¿qué tan malo podría ser realmente? El dedo de Cal tocó los controles del campo de contención, y por un momento, no pasó absolutamente nada. El caos electromagnético continuó su espectáculo de luces a su alrededor. Harrison siguió hiperventilando en su tableta, y Naira se quedó inmóvil en el centro de su celda con una expresión que sugería que estaba reconsiderando cada decisión de vida que la había llevado a este momento. Bueno, eso fue anticlimático, murmuró Cal, luego presionó la secuencia de desactivación. El campo de contención colapsó con un sonido como si la realidad se desgarrara por las costuras. Cada pieza de equipo electrónico en la cámara de observación murió simultáneamente, sumiéndolos en la oscuridad, rota solo por el inquietante brillo carmesí que se filtraba desde la nebulosa de arriba. La iluminación de emergencia debería haberse activado ya, susurró Harrison en la oscuridad, su voz con la tensión particular de alguien cuya cosmovisión se desmoronaba en tiempo real. La iluminación de emergencia requiere electrónica funcional, replicó Naira. Y Cal pudo oírla moverse cautelosamente hacia la abertura donde solía estar la puerta de su celda. Y la electrónica tiende a dejar de funcionar cuando se expone a descargas bioeléctricas incontroladas. Así que estás diciendo que estamos sentados en la oscuridad porque tuviste un arrebato emocional. Cal tanteó la pared buscando el pestillo manual de la puerta. Eso es o una respuesta muy humana al estrés o tu gente tiene algunos problemas interesantes de manejo de la ira. No tuve un arrebato emocional. El colapso del campo de contención creó un bucle de retroalimentación que sobrecargó cada circuito en un radio de 50 metros. La voz de Naira se acercaba, aunque Cal no podía verla en la oscuridad. Aunque admito que podría haber estado ligeramente más ansiosa por esto de lo que dejé ver. Ligeramente más ansiosa, repitió Cal, finalmente localizando el mecanismo de la puerta. Como cuando el Titanic estaba ligeramente más mojado de lo esperado. El pestillo manual chirrió en protesta, pero la puerta se abrió con el entusiasmo de una maquinaria diseñada por pesimistas. La iluminación de emergencia del pasillo proyectaba sus sombras contra las paredes, y Cal tuvo su primer vistazo claro a Naira sin la distorsión del campo de contención entre ellos. Era alta, elegante, y chispeaba con electricidad visible que bailaba sobre su piel como pequeños rayos. Sus orejas puntiagudas se movían mientras escuchaba sonidos del interior del puesto. Y cuando se giró para mirarlo, sus ojos tenían una cualidad luminiscente que definitivamente no era equipo humano estándar. Me estás mirando, señaló ella, aunque no parecía particularmente ofendida. Estás brillando, replicó él. No todos los días conozco a alguien que también sirve como fuente de luz andante. Muy práctico en situaciones de emergencia. Harrison tropezó a su lado en el pasillo, aferrándose a su tableta como una manta de seguridad. Señor, necesitamos llegar al centro de mando y coordinar nuestra defensa contra la amenaza entrante. El protocolo militar estándar requiere equipo que funcione, interrumpió Cal, viendo como una lluvia de chispas caía de los accesorios del techo al pasar por debajo de ellos, y actualmente carecemos de ello. Gracias a nuestra amiga bioeléctrica aquí. Puedo controlar la interferencia electromagnética, dijo Naira, aunque las luces seguían parpadeando ominosamente mientras caminaban. Solo requiere esfuerzo consciente y concentración.
Ninguno de los cuales es fácil de mantener cuando te están disparando, señaló Cal. La gente no nos está disparando todavía, aunque dale otra hora o dos, y esa situación probablemente cambiará. Llegaron al ascensor principal, que mostraba mensajes de error en al menos 3 idiomas diferentes y hacía sonidos como una ballena moribunda. Cal estudió el panel de diagnóstico, luego miró a Naira con una expresión de determinación resignada. Supongo que no podrías convencer a nuestro sistema de transporte de que recuerde cómo transportar. Podría intentarlo. Naira se acercó a los controles del ascensor, su campo bioeléctrico pulsando al ritmo de su corazón. Aunque debo advertirles, interactuar directamente con su tecnología produce algunos efectos secundarios inusuales. Más inusuales que la situación actual. Cal señaló el caos a su alrededor. Porque estoy bastante seguro de que ya hemos cruzado la línea de lo inusual y nos estamos acercando rápidamente a lo completamente demente. Naira colocó su mano en los controles del ascensor y el efecto fue inmediato. Los mensajes de error desaparecieron, reemplazados por un suave brillo azul que se extendió por el panel de control como agua. El canto de ballena del ascensor se transformó en un suave zumbido, y las puertas se abrieron con suave precisión. Eso es realmente impresionante, admitió Harrison, entrando al ascensor con obvia reticencia. Aunque me preocupa lo que esto pueda significar para nuestros otros sistemas. Significa que nuestros otros sistemas van a empezar a funcionar de la manera en que fueron diseñados originalmente, replicó Naira, siguiéndolos al ascensor. Su tecnología es increíblemente sofisticada, pero ha sido paralizada por protocolos de seguridad y limitaciones burocráticas. Cuando interactúo directamente con ella, elimino esas restricciones. Así que básicamente estás dándole a nuestro equipo drogas para mejorar el rendimiento. Cal no pudo evitar sonreír ante el concepto. Tengo que admitir que no esperaba que este día fuera así. El ascensor comenzó a subir con una suavidad que definitivamente no era estándar para las instalaciones militares. A través de las paredes transparentes, pudieron ver otras secciones del puesto de avanzada donde la influencia expansiva de Naira estaba causando transformaciones similares. Las luces que habían estado parpadeando durante semanas ahora brillaban con una intensidad constante, y los drones de mantenimiento se movían por los pasillos con una eficiencia decidida en lugar de su habitual vagabundeo confuso. Los devoradores van a odiar esto, dijo Naira, observando la transformación con satisfacción. Toda su estrategia depende de seducir tecnología que ya está parcialmente disfuncional. El equipo que opera a máxima eficiencia es mucho más difícil de corromper. Así que, al arreglar accidentalmente nuestro puesto de avanzada, también creaste accidentalmente una defensa contra vampiros espaciales tecnoorgánicos. Cal sacudió la cabeza con asombro. O eres la persona más afortunada de la galaxia o alguien ha estado planeando esto durante mucho tiempo. ¿Planeando qué exactamente?, preguntó Harrison, aunque su expresión sugería que temía la respuesta. Un escenario de primer contacto que no termina con todos muriendo horriblemente, replicó Cal mientras el ascensor llegaba al nivel de mando. Aunque supongo que el día aún es joven. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar el centro de mando en un estado de caos controlado. Los oficiales corrían entre estaciones que funcionaban mejor que en meses, mientras las pantallas mostraban información táctica con una claridad que hizo a Harrison jadear de sorpresa. Señor. La teniente Chen levantó la vista de su consola con una expresión de pánico apenas contenido. Las naves entrantes han salido del hiperespacio. Están comenzando su aproximación, y están cantando. A través de los altavoces del centro de mando, una melodía inquietante se extendía por las ondas, hermosa y terrible al mismo tiempo. Así es como empieza, dijo Naira en voz baja. Los devoradores siempre se anuncian con música. La canción devoradora llenó el centro de mando con armonías inquietantes que hacían doler los dientes a la tripulación y sus equipos zumbaban en resonancia simpática. Cal observó a sus oficiales luchar por mantener la concentración mientras sus consolas comenzaban a mostrar notación musical no autorizada junto a los datos tácticos. Bueno, eso es nuevo, comentó, estudiando una pantalla de armas que ahora mostraba el vector de aproximación de la flota enemiga como una sinfonía particularmente agresiva en re menor. He visto alienígenas hostiles usar guerra psicológica antes, pero nunca a través de la teoría musical interpretativa. No es solo psicológico, dijo Naira, acercándose a la consola de mando central. Están reescribiendo la programación base de sus sistemas a través de la manipulación armónica. En unos 10 minutos, cada pieza de tecnología en este puesto de avanzada se considerará parte de su colectivo. La teniente Chen levantó la vista de su estación donde su computadora de tiro ahora estaba componiendo lo que parecía ser una balada de amor.
Señor, debemos intentar interferir su transmisión. ¿Con qué? Cal señaló el caos a su alrededor. Nuestra matriz de comunicación cree que es un violín, y nuestro equipo de interferencia aparentemente está tratando de escribir una contramelodía. Puedo arreglar esto, dijo Naira. Aunque su expresión sugería que la solución no sería simple, pero requiere una interfaz directa con el núcleo principal de su computadora, y eso significa eliminar todos los protocolos de seguridad que actualmente me impiden freír accidentalmente todo su sistema. Así que, nuestras opciones son, o dejamos que los vampiros espaciales seduzcan nuestra tecnología, o dejamos que la destruyas accidentalmente tú misma. Harrison había encontrado un rincón donde tomaba notas frenéticamente en papel. Esas no son grandes probabilidades, señor. He trabajado con peores probabilidades, replicó Cal, aunque en privado tenía que admitir que esta situación estaba forzando los límites incluso de su flexible definición de crisis manejable. Además, si Naira destruye accidentalmente nuestros sistemas, al menos saldremos en una llamarada de gloria electromagnética en lugar de ser lentamente digeridos por pesadillas tecnoorgánicas. Tu optimismo es o inspirador o profundamente preocupante, dijo Naira, acercándose a la interfaz de la computadora principal. No estoy segura de cuál. Ambas cosas, probablemente. Es uno de mis rasgos de carácter definitorios. Cal se colocó a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir el campo electromagnético chispeando alrededor de su piel. Aunque, tengo que preguntar, ¿qué pasa con esa situación de entrelazamiento cuántico que mencionaste antes? ¿Todavía estamos arriesgando una fusión permanente de conciencia? En realidad, eso podría ser exactamente lo que necesitamos. La mano de Naira se cernió sobre los controles de la interfaz. La matriz cuántica de la nebulosa ha estado tratando de establecer una conexión con ambas especies durante generaciones. Si podemos crear un enlace estable entre la conciencia humana y alienígena, podría finalmente completar cualquier proceso para el que fue diseñado. ¿Y crees que ese proceso implica detener a los devoradores? Creo que ese proceso implica detener todo lo que amenaza la estabilidad del sector, replicó ella. La nebulosa no es solo una máquina. Es un guardián dejado por una civilización que entendió los peligros de la expansión descontrolada. La canción devoradora se hizo más fuerte, y a través de los visores del centro de mando, pudieron ver la flota acercándose. Las naves parecían una mezcla de criaturas de las profundidades marinas con embarcaciones militares, todas curvas orgánicas y matrices de armas bioluminiscentes. Contacto en 30 minutos, informó Chen, luchando por leer pantallas que ahora mostraban información táctica como notación de danza interpretativa. Señor, recomiendo que evacuemos a los búnkeres de emergencia y les dejemos un puesto de avanzada completamente funcional para que lo absorban en su colectivo. Cal negó con la cabeza. No lo creo, Naira. Lo que sea que estés planeando hacer, ahora sería un buen momento. ¿Recuerda lo que dije sobre que esto podría matarnos a ambos?, preguntó ella, sus dedos moviéndose hacia la interfaz. Lo recuerdo. También recuerdo que dijiste que podría enlazar nuestras conciencias permanentemente. Cal extendió la mano y la colocó sobre la de ella en el panel de control. Honestamente, después de 20 años de servicio militar, compartir los pensamientos de otra persona podría ser un cambio de ritmo refrescante. En el momento en que sus pieles hicieron contacto, el mundo explotó en luz, sonido y sensaciones que trascendieron todo lo que Cal había experimentado antes. Sintió los recuerdos de Naira inundando su conciencia, la historia de su gente, su desesperada búsqueda de aliados contra la amenaza devoradora, la soledad de su misión de reconocimiento. Al mismo tiempo, sintió sus propias experiencias fluyendo hacia la conciencia de ella, sus años de decisiones de mando, su humor seco ante situaciones imposibles, su creciente respeto por su valor e inteligencia. El entrelazamiento cuántico no se sintió como la muerte. Se sintió como volver a casa. A su alrededor, los sistemas del puesto de avanzada respondieron a su conciencia combinada con una eficiencia que rayaba en lo milagroso. La canción devoradora fue recibida por una contraarmonía generada por cada pieza de equipo en la instalación, una sinfonía tecnológica que transformó sus seductoras melodías en ruido discordante. Los sistemas defensivos que habían estado fuera de línea durante meses se activaron de repente con puntería de precisión, mientras las matrices de comunicación se extendieron para establecer contacto con flotas humanas y alienígenas. Eso es imposible, exhaló Harrison, viendo las pantallas que mostraban a las naves devoradoras retirándose en aparente confusión. Realmente están huyendo. No pueden procesar la resistencia armonizada, dijo Cal, aunque su voz llevaba un eco de los pensamientos de Naira. Toda su estrategia depende de sistemas aislados que pueden ser corrompidos individualmente.
Cuando la tecnología opera como una red unificada, son impotentes. La nebulosa se está activando, informó Chen, sus instrumentos finalmente mostrando datos coherentes. Está generando algún tipo de campo de barrera alrededor de todo el sistema. A través de su conciencia compartida, Cal y Naira pudieron sentir el antiguo sistema guardián activándose por completo por primera vez en milenios. La nebulosa carmesí pulsaba con propósito, creando barreras cuánticas que protegerían este sector de futuras incursiones de los devoradores, al mismo tiempo que establecía redes de comunicación entre civilizaciones previamente aisladas. Así que la máquina estaba esperando a ambas especies, dijo Naira. Aunque se habló en voz alta o directamente en sus pensamientos, Cal no pudo saberlo. Necesitaba la combinación de la adaptabilidad humana y la capacidad bioeléctrica alienígena para funcionar correctamente. Lo que significa que nuestra gente va a tener que aprender a trabajar juntos, replicó él, comprendiendo las implicaciones. No más puestos de avanzada aislados ni misiones de reconocimiento. La galaxia acaba de volverse mucho más concurrida y mucho más interesante. Y mucho más complicada, añadió ella, y él pudo sentir su diversión mezclándose con la suya propia. Meses después, mientras Cal estaba en la cubierta de observación de la estación de investigación conjunta recién construida, reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquel primer encuentro en la celda de detención. El entrelazamiento cuántico se había estabilizado en algo más parecido a una empatía mejorada que a una fusión completa de conciencia, permitiéndoles mantener sus personalidades individuales mientras compartían conocimientos que habían revolucionado tanto la tecnología humana como la alienígena. ¿Algún arrepentimiento por haber tocado a la peligrosa prisionera alienígena?, preguntó Naira, uniéndose a él en la ventana donde la nebulosa continuaba su eterna danza carmesí. Solo de haber tardado tanto en hacerlo, replicó él, viendo a las naves humanas y alienígenas trabajar juntas para establecer nuevas colonias bajo el abrazo protector de la nebulosa. Aunque tengo que admitir que compartir pensamientos con alguien que realmente aprecia mi sentido del humor ha sido una agradable sorpresa. Tu humor es terrible, dijo ella. Pero su toque mental transmitía calidez y afecto. Por eso funciona. Afuera, la galaxia continuaba su antigua rotación. Pero ahora lo hacía bajo la protección de guardianes que entendieron que algunas cosas valían más que la conquista o el aislamiento. Algunas cosas valían la pena tocar, incluso cuando las consecuencias no podían predecirse. Especialmente entonces.